Hoy vamos a ver el tema de la hermenéutica jurídica, como les había anunciado ayer. El asunto es de que, vamos a yo iba a colocar un video al principio, que es de 7 minutos. La verdad es de que es muy corto, pero no sé si lo hiciera al principio o al final de la clase, pues, tal vez al final. Bueno, voy a ponerlo al principio Principio. porque es como introductorio. Es como introductorio, ¿verdad? Entonces, sí es importante que lo vean ustedes. Antes de empezar. Gracias, licenciado. Muy muy bien. Solo voy a darle ingreso a todos. Aquí estamos. Pues vamos a ver el tema de la interpretación jurídica, ¿verdad? Como les había indicado. Y aquí está el video. Solo son 7 minutos. Ustedes me dicen si lo ven o no. Sí se ve, licenciado. Muy bien, gracias. Pero La argumentación, la no era este. retórica. Se me coló ese video ahí. Sí, no era este. Vamos a ver si lo localizo ahorita. Va de nuevo, jóvenes, porque tuve un problema ahí. Es que con los ingresos a cada rato. Vamos a ver. Ustedes me indican si se ve el video, por Video favor. de interpretación Sí, jurídica, sí se mira, técnicas y licenciado. consejos de Muchas gracias. interpretación jurídica. Ya estamos a día 27 de junio del año 2020. Miren, hoy traigo un tema que sin lugar a dudas es muy extenso, muy complicado, que no voy a poder agotar, no lo voy a poder agotar, pero sí les quiero dar algunas bases y puntos, pues, ¿cómo le llamaremos? Torales o la columna vertebral, los puntos más importantes que ustedes tienen que saber a la hora de interpretar las normas jurídicas. Miren, la buena labor del abogado consiste en una buena interpretación jurídica para lograr una buena aplicación, de tal manera que el camino es la interpretación y la meta es la aplicación del derecho. Interpretar significa desentrañar el contenido o sentido de una norma jurídica. Dicho eso, el buen abogado lo que hace es interpretar correctamente con base en la realidad y con base en la ley
para lograr una buena aplicación del derecho. Y el abogado que no tiene buenas bases o técnicas de interpretación va a cometer errores muy graves a la hora de aplicar o de resolver algún caso en concreto. Suscríbanse a este canal, denle like, si no les gusta, pues denle like, no pasa nada, y compártanlo, porque mi finalidad aquí es que los estudiantes, abogados tengan herramientas, tengan material, porque miren, me he metido a YouTube. Jóvenes, voy a suspender el video porque no es ese, se me perdió. Entonces prefiero mejor darles clase y luego enviarles el link. Gracias. Porque realmente es un video de 7 minutos y este tiene 1 hora y pico. Pero no sé a dónde se fue mi video porque no aparece en la cartelera. Bien, y es que como están ingresando, entonces tengo que salirme de ahí para dar ingreso, entonces eso interrumpe mucho la clase, ¿verdad? Y ahí es tarde, pues, como para ingresar, pero bueno, vamos a trabajar aquí nosotros con nuestra presentación para no perder el tiempo. Bueno, vamos a ver entonces, este autor lo que dice es de que interpretación jurídica, interpretación, ¿verdad? Interpretación jurídica, hermenéutica. ¿Y cuál es la otra? Interpretación jurídica, hermenéutica y exégesis. Para él es lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son los criterios de interpretación según la exégesis. Pero él dice, la exégesis, acuérdense ustedes que es una técnica de interpretación. El doctor Luis César López Permut lo menciona muy bien cuando dice en su libro Exordio a la Filosofía, creo que es en el capítulo 10, él habla muy bien ahí de las técnicas de interpretación como sinónimo de exégesis, ¿verdad? Y de hermenéutica también. La verdad es de que creo que las diferencias entre los 3 conceptos de interpretación jurídica, exégesis y hermenéutica solo tienen un carácter histórico, ¿verdad? Porque se les denominó de distinta manera dependiendo el lugar, dependiendo la época, ¿verdad? Pero la finalidad es la interpretación jurídica. Así pues, entonces tenemos, vamos a trabajarlo aquí como hermenéutica jurídica, entremezclándolo también con interpretación jurídica. Y dice que la hermenéutica jurídica pues proviene de la palabra Hermes, que era el dios del Olimpo, que era el dios mensajero, ¿verdad? Mensajero de los dioses. Y por eso es que se llama así a la disciplina. Y hermenéutica, este material yo se los envié, jóvenes, creo que se los envié, no sé si fue en la primera o en la segunda, en el segundo envío, no recuerdo, pero sí se los envié. Puedo mostrárselos para que ustedes sepan cuál es el documento. Dice, aquí voy a mostrarles esto. Vamos a colocar la pantalla. Aquí está el documento, jóvenes. Así se ve. Derecho constitucional guatemalteco, creo que es. Entonces, busquen ese documento. Creo que eso no nos lo envió. Revise porque en mi Classroom sí yo lo tengo enviado. Licenciada. Tal vez lo que pasa es que empieza en la segunda hoja. Yo tengo impreso el material que nos envió porque me sirvió para estudiar, pero no, ese no lo recuerdo, ese no está. Así, déjenlo en la primera. Sí, bueno, ya miraremos. Gracias. Bueno, entonces, hermenéutica jurídica, aquí tenemos una presentación que también tiene muchos elementos que ustedes pueden utilizar. Dice que
Hermenéutica jurídica, pues es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos. La interpretación es aplicación de la hermenéutica. Y hermenéutica e interpretación son sinónimos, pero si a eso le agregamos exégesis, pues estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? De la interpretación como actividad cognoscitiva para determinar el significado, alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Interpretación jurídica, pues no debe tener por finalidad cuál fue la intención del legislador, sino determinar el significado y alcance actual de la norma de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general. Los racionalistas consideraban que la interpretación de la ley es algo superfluo y que los códigos pues eran claros y precisos. Y entonces ese criterio pues nos hace ver qué tan claro estaba para ellos o qué lugar ocupaba el culto al texto de la ley, ¿verdad? Y ahí surgen dos escuelas, ¿verdad? La escuela del exégesis, como les decía, y la escuela del derecho libre. De acuerdo con esto, pues la exégesis, pues practicaba el culto a la ley. Cuando surgió el positivismo, con el movimiento de los glosadores y todos los avances que pudieron tener, pues lo que sucedió fue que se fueron creando estas escuelas, pero en un principio la escuela de la exégesis, como escuela, pues no como corriente jurídica, pues decía que cuando el texto de la ley es expreso y claro, debe aplicarse el texto sin investigación. Que cuando la ley contiene un texto oscuro o dudoso, debe acudirse a la interpretación gramatical y lógica. Y si no existe ley expresa que regule la situación, pues debe recurrirse a leyes análogas y principios generales del derecho. Ese era digamos, el discurso de la escuela del exégesis. Pero luego se crea en contraposición a eso la escuela del derecho libre, que con inspiración en los principios de Kant, el filósofo de la libertad, decían. Y esta escuela del derecho libre considera que la interpretación jurídica tiene un carácter creativo porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas, que los legisladores no pueden prever todos los casos a futuro y reconoce al intérprete y al juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de los casos concretos no contemplados en la norma expresamente. Entonces, como pueden ustedes observar, todos ellos son racionalistas, pero esas dos escuelas, la escuela de exégesis y la escuela del derecho libre, pues son un poco contrarios en cuanto a las concepciones sobre el qué hacer del juez y cómo aplicar el derecho. Al final, pues la que prevaleció fue la escuela del derecho libre, ¿verdad? Hay una combinación entre las dos realmente. Y tenemos entonces que la interpretación jurídica, pues es aquella actividad intelectual subjetiva tendente a desentrañar o encontrar el sentido, significado, contenido o mandato de la norma. Es una operación humana teleológica que tiene un fin específico y claro. Saber o determinar qué se manda, ordena, otorga o permite, y a veces con qué se castiga. Precisar qué deber se impone, qué derecho se otorga, qué se permite, qué conducta se prohíbe y en todo caso la sanción y su medida impuesta. Y todo eso es, pues en términos generales, la interpretación jurídica, ¿verdad? Bueno. Así entonces, la interpretación jurídica como género es aplicable a todo tipo de interpretación del derecho y a sus diferentes ramas del derecho positivo.
Y todo cuerpo normativo, rama o sector del derecho positivo o específico forma parte de todo un sistema, de un todo, pues, que es el sistema jurídico, o sea, nuestro ordenamiento jurídico en general. Y así el ordenamiento jurídico de cada sociedad, de cada país, etc. Y dicho sistema, por lo menos en Guatemala, lo preside la Constitución, o la Carta Magna, o la Carta Fundamental, que es la causa eficiente del sistema. Entonces, ¿cómo hacer para hacer la interpretación jurídica? Pues para eso tenemos varios métodos de interpretación jurídica. Lo cierto es de que tenemos nuestra ley del organismo judicial en su artículo 10 que nos da grandes directrices sobre cómo se debe interpretar y aplicar la ley. Y esto sirve mucho a los jueces, también a los particulares, pues, pero más que todo a los jueces. Y en esos métodos se encuentran, por ejemplo, nosotros leemos el artículo 10 y coincide con más o menos con lo que se está tratando aquí en esta filmina. Por ejemplo, dice que el primer criterio es el método gramatical. Para interpretar la ley hay que aplicar el método gramatical. Y es el significado literal de las palabras del legislador de la norma. Y se dice cuando el tenor literal de una norma es claro, no es válido. Se dice pues que cuando el tenor literal de la norma es claro, no es válido consultar su espíritu. Eso lo dice el artículo 10, ¿verdad? Reiterando. Y pues hay que también, en un siguiente paso, hay que atender al contexto y disposiciones constitucionales también, porque hay que atender aspectos, a veces hay que atender también aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, etcétera, financieros e históricos, precisamente por la especial naturaleza de la regla, o cuando los vocablos del legislador pueden conducir a interpretaciones y resultados inexactos. Y esto pasa mucho en en las disposiciones legales muy particulares de las ciencias, por ejemplo, cuando se habla de derecho ambiental, por ejemplo, o de algunas industrias, se utiliza una terminología muy técnica que a veces no está al alcance del juez y tiene que hacer una consulta, ¿verdad? Autorizar una consulta. Entonces, después del método gramatical o literal, tenemos el método conceptual o lógico. Y esta es una modalidad de la hermenéutica jurídica que no repara en el tenor literal de la ley, sino que busca cuál es el mandato, cuál es la imperatividad de la norma, qué bien jurídico es el tutelado. Interesa aquí determinar qué conceptos o ideas generales trata de reflejar la norma. Cuando el legislador elabora leyes con vocablos equivocados entre conceptos y palabras, hay que buscar en los conceptos técnicos qué fue lo que el legislador quiso reflejar en la ley. A veces, por ejemplo, en salud, en estadísticas, se utiliza mucha terminología técnica. O, por ejemplo, en medio ambiente o en cualquiera de las ciencias que nosotros que se deba regular algunos aspectos. Por ejemplo, cuando se dio el COVID, las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación, ¿verdad? A veces cada ciencia tiene su propio argot, o sea, su propio vocabulario. Por ejemplo, derecho pues tiene su lenguaje jurídico y hay alguna terminología que no es del conocimiento de toda la gente, ¿verdad? Entonces tiene el juez que buscar el significado de los términos técnicos que tiene que aplicar. Y tiene que buscar una opinión autorizada, ¿verdad? No interesada, sino autorizada, perdón. Entonces, la modalidad de la hermenéutica no repara en el tenor literal de la ley, sino que busca cuál es el mandato, cuál es la imperatividad de la norma. Qué bien jurídico es el tutelado. Interesa determinar qué conceptos
o ideas generales se trata de reflejar la norma. Cuando el legislador elabora leyes con vocablos equivocados, por ejemplo, como ya les había dicho. Y el método sistemático, que consiste en que para encontrar en forma precisa el contenido de una norma hay que interrelacionarla con los demás preceptos de la ley, incluso con reglas de otros textos constitucionales. Y a eso se le llama integración de la ley. Este método sistemático parte de la idea de que todo conjunto, por estar integrado por elementos diversos, es un sistema. Es un sistema integrado por otros elementos o subsistemas. Y eso es relevante en la interpretación. El texto, pues, constituye un sistema normativo en relación con cada uno de los preceptos, incluyendo el texto constitucional. Y todo eso constituye el sistema normativo nacional. Y por eso el sistemático es muy importante, porque se analiza la ley o se trata de integrar la ley de acuerdo a los principios generales de derecho, de acuerdo a los principios constitucionales, las garantías individuales, en fin, o sea, se tiene que hacer todo un análisis para poder integrar el derecho y resolver una laguna de la ley probablemente. Un caso que no está conceptualizado o no está normado directamente. Por ejemplo, ahora que hay muchas migraciones, hay muchas caravanas de migrantes. Y yo me imagino que Guatemala no estaba preparado para recibir esas cantidades de personas, ¿verdad? Y a veces se ve ahí como, pues, las Fuerzas Armadas han querido detener de esos contingentes, ¿verdad? Algunas veces lo logran y otras no. Pero ¿qué hacer con la gente que se queda ahí en los alrededores? Que no entra directamente dentro de toda la masa y huyen, pues. ¿En qué plano se quedan? Yo creo que ahí, pues, seguramente los jueces han tenido que integrar la ley, ¿verdad? Seguramente, pienso, porque pues esas situaciones no estaban previstas, no estuvieron previstas por años y años. Es un fenómeno que se dio hasta los últimos 3 años, a raíz de la pandemia, ¿verdad? O un poco antes de la pandemia. Entonces, el método histórico o causal teleológico también apoya al método sistemático. En realidad se utilizan los dos últimos, pues solo para cuestiones de aprendizaje es que se separan. Entonces, el método histórico o causal teleológico. Se recuerdan que lo teleológico es el fin último de una institución o de una norma, lo que busca, ¿verdad? Este método histórico complementa el método sistemático en la concepción de que todo lo vinculado con una actividad humana tiene una causa final, no inmediata, porque tiene causas inmediatas, pero tiene una causa mediata o final. Y todo actuar del hombre tiene una explicación teleológica, un por qué y un para qué dentro del grupo social. Y la determinación de las circunstancias, factores o condicionantes de la realidad, ya sean estos históricos, coyunturales, regionales, sociales, culturales, etcétera, que influyeron en la emisión de la ley. ¿Y cuál fue la finalidad perseguida y para qué? Sí, porque con esto de la pandemia, pues se emitieron algunas disposiciones legales, pero todas apoyadas en la Ley de Orden Público, que es una ley muy, muy antigua y que pues ya las sociedades modernas ya no tienen una ley como esa, ¿verdad? Pero aquí se utiliza para todo. Entonces, la ley del organismo judicial es un conjunto de normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco y que son supletorias de otras leyes, y determina que la interpretación debe hacerse conforme al contexto y las disposiciones constitucionales, en alusión al método sistemático, ¿verdad? Bien. Y tenemos también, esos son los métodos de interpretación jurídica, pero tenemos también lo que es la interpretación constitucional,
que es toda aquella actividad tendente a establecer el sentido, extensión, significado o alcance de disposiciones generales efectuadas por el Tribunal Constitucional o su órgano afín. No en todos los países se llama Corte de Constitucionalidad. Realmente nosotros tenemos esa institución como Corte de Constitucionalidad. Pero en realidad en otras latitudes se llama Tribunal Constitucional, por ejemplo, en España, Tribunal General Constitucional, algo así se llama. Y entonces, la interpretación constitucional, repito, es toda aquella actividad que tiende a establecer el sentido, la extensión, el significado o alcance de disposiciones generales efectuadas por el Tribunal Constitucional u órgano afín. Y esta posición provoca mucha generalización y poca interpretación, no necesariamente constitucional. Quedaría excluida la interpretación realizada por estudiosos, juristas y otros órganos estatales. Entonces, se dice que la interpretación tendría dos ámbitos de acción. El radio de acción en cuanto a sujetos se amplía en dos órdenes o especies de resultados interpretativos. Uno, el del Tribunal Constitucional, que repito, para nosotros sería la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Uno, del Tribunal Constitucional con suficiente fuerza vinculante. Y según la regulación de cada nación. En Guatemala, pues sí es vinculante la interpretación de la Corte de Constitucionalidad. Y otro que al ser efectuada por quienes carecen de la facultad jurídica oficial respectiva, pues el resultado no tiene fuerza vinculante o de autoridad alguna. O sea, cualquier otra persona puede hacer una interpretación constitucional. Por ejemplo, un asesor que trabaje para un ministro, un asesor jurídico que trabaje para un ministro puede hacer una interpretación. Y pueden darse interpretaciones de interpretaciones. La cuestión es de que esas no definen, sino son interpretaciones para el ministro, para el funcionario que se las pide a su asesor. E incluso hay ministros o hay personajes que piden a sus asesores que les hagan un dictamen a la carta, ¿verdad? Por decirlo así. Yo quiero que usted me haga un dictamen en que diga que no tengo ningún problema constitucional para hacer tal o cual proyecto. Pues ahí el asesor jurídico tiene dos opciones. Una, hacer el dictamen complaciente, ¿verdad? Como lo quiere su ministro, porque a veces, aunque no sean abogados, todo el mundo se siente abogado, ¿verdad? Aunque sean médicos, ingenieros, arquitectos o lo que sea. No dudo que hay personas que conocen mucho de derecho y sin ser abogados, pero bueno, o tienen la opción de presentarle su renuncia. Eso ya es otra cosa. Lo cierto es de que esa interpretación, pues, funcionará ahí mientras tanto, pero no tiene carácter vinculante. Y por ello se habla también de una interpretación de la Constitución y una desde la Constitución. Hay dos órdenes de resultados interpretativos, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues existen algunas leyes que sin formar parte del texto constitucional fueron emitidas también por una Asamblea Nacional Constituyente y poseen rango constitucional como la Ley de Amparo y Exhibición, la Ley de Amparo. Aquí las tenemos, ¿no? Ah, no, estamos aquí. Vamos a ver. No, ya pasamos esto. Aquí está. Entonces, en cuanto a la fuerza vinculante, pues hay dos ámbitos de acción, ¿verdad? Una del Tribunal Constitucional con suficiente
fuerza vinculante y otra la realizada por quienes carecen de la facultad jurídica oficial respectiva, cuyo resultado no tiene fuerza vinculante o de autoridad alguna. En el caso de Guatemala, pues existen leyes de rango constitucional, sin formar parte del texto constitucional, pero sí con la misma importancia y jerarquía, ¿verdad? La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público, que como les digo, ya esa ley ya no debería de estar, porque eso sirve para tener controles de población y en muchos países ya eso no se acostumbra. Es una ley creo que del gobierno de Vico, no recuerdo exactamente. Y ya no estamos en ese gobierno, ¿verdad? También está la ley de libre emisión del pensamiento, que es una ley constitucional, y la ley electoral y de partidos políticos. Ahí pueden ver ustedes, la interpretación constitucional como modalidad en la interpretación jurídica debe abarcar la efectuada sobre disposiciones con rango constitucional también. Entonces, la interpretación de una norma ordinaria y preceptos constitucionales también puede darse. Y en este caso se trata de establecer si existe o no, o si se vulneró o no el principio de supremacía constitucional, ya sea porque el precepto ordinario rebase, restrinja o tergiverse al constitucional. Y el Tribunal Constitucional pues tendrá dos opciones: declarar la contravención si existiese o determinar que no existe. Y también podría asignarle o determinar un significado a la regla ordinaria y armonizarla con el precepto constitucional. No existe interpretación constitucional desvinculada de problemas concretos, ¿verdad? Siempre una interpretación surge de un problema concreto que se está dando en la población. El intérprete es un mediador entre la norma y el caso o problema. Viene a ser pues un mediador. Y entonces llegamos al problema de las antinomias jurídicas, llamadas así, y son reales o aparentes. El tema de las antinomias es relevante cuando se interpreta para determinar coherencia entre normas constitucionales y no constitucionales. Y se les ha llamado así a las reales o aparentes contradicciones de mandato entre dos o más normas positivas. Mientras una impone una obligación, prohíbe o permite una conducta, otra u otras de igual, superior o inferior jerarquía ordenan lo contrario. Y esos casos se dan muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace para resolver esas contradicciones de leyes constitucionales o también entre leyes ordinarias y constitucionales? Pues se aplican algunos criterios de solución que los van a ver aquí ustedes. El axiológico, que ya saben ustedes que tiene que ver con los valores del derecho. El axiológico debe darse preeminencia a aquella que contempla valores de mayor peso o jerarquía. Sí, por ejemplo, si se aplica el criterio axiológico, pues tendría que buscarse qué disposición se acerca más a la justicia, ¿verdad? Al bien común o eventualmente a la seguridad jurídica. En el método jerárquico, pues la jerarquía de las normas jurídicas en sí hace prevalecer la norma de superior rango por el principio de supremacía constitucional. Y esto se aplica a conflictos entre normas constitucionales e infraconstitucionales. El método cronológico pues opera en antinomias entre normas ordinarias cuando una de ellas no se derogó expresamente y por ello coexisten. Hay otros criterios también, el de especialidad, cuando una norma especial prevalece respecto de una norma general. Y esto se relaciona mucho con el principio de juridicidad de las resoluciones administrativas, porque el principio de juridicidad dice que para que la resolución tenga validez tiene que fundamentarse en la ley específica, en la ley especial de cada institución. Por ejemplo,
si se va a resolver un recurso, pues yo sé que la ley de lo contencioso administrativo trató de uniformar los tantos recursos que habían en cada institución y determinó de que en adelante de la vigencia de esa ley, pues los recursos que se iban a utilizar para impugnar las resoluciones administrativas serían los de revocatoria y los de reposición, ¿verdad? Y eso se aplicaría en todo. El problema es que, por ejemplo, hay instituciones como, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, el ICS, la Superintendencia de Bancos y también las municipalidades que tienen otorgada su autonomía en la Constitución, que todavía, que no se les pudo aplicar esa norma de la ley de lo contencioso, porque en esas instituciones todavía existe el recurso de apelación. Y eso no se puede obviar por aplicar la ley de lo contencioso administrativo. Se tiene que resolver los recursos con base en la ley específica, la ley orgánica de cada institución. Y si es una materia muy técnica, pues también con base en esa norma específica. Aún hay problemas en una misma ley pueden haber problemas entre las disposiciones generales y las especiales. Y por el principio de juridicidad, pues tendrían que aplicarse las específicas, ¿verdad? Pero eso en la práctica es un dolor de cabeza, verdaderamente. Y está el cronológico, ¿verdad? Bueno, es el cronológico, ya lo explicamos. Está el de especialidad, que era el que estábamos explicando, que se da entre normas especiales de una ley y normas generales de la misma. Pero puede ser entre normas integradas de diferentes leyes también. Y fíjense que no es lo mismo resolver, por ejemplo, un recurso aplicando el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando el código, por ejemplo, el Código de Trabajo tiene su propio código, pues, y tiene que aplicarse la ley específica. Pero bueno, eso es en tribunales. Yo hablo de cuando se trata de ministerios, ¿verdad? De entidades autónomas y semiautónomas. Y está el criterio de la liberalidad, que dice que entre una norma que fortalece, otorga o regula alguna libertad y otra que ordena una prohibición, debe optarse por aquella que consagra una libertad. Pero sí, se refiere más a una libertad de carácter individual, ¿verdad? No, no, no una libertad así para un conglomerado industrial o cuestiones de ese tipo, ¿no? Enrique Romero, que es un autor de esta materia, indica que interpretar una ley constitucional es lo mismo que interpretar una ley común. Pero solo que en este caso es la superley, ¿verdad? La que vamos a interpretar, cuya fundamentalidad es característica decisiva y esencial. Y es como un verdadero programa de gobierno. Las constituciones son así como un programa de gobierno, más o menos así, no exactamente así. Y su elasticidad las habilita para los cambios y mutaciones que en el futuro pueda deparar en su dinámica histórica. Y por ello es la ley más futurista, ¿verdad? El pueblo que se integra de hombres es el sujeto y objeto de toda indagación política, ¿verdad? Pero es el hombre, el de a pie, el que trabaja, el que estudia, el que contribuye, ¿verdad? Y entonces tenemos pues que el principio de juridicidad del Estado impone la necesidad y deber de que los actos del Estado deben reposar en la ley formal y en la ley especial, ¿verdad? Lo cual es condición básica del Estado constitucional y diría yo del Estado de Derecho. Vía la interpretación no puede llegarse a la perversión constitucional, porque el quebrantamiento de la Constitución es inadmisible. Su modificación al margen de los procedimientos ordinarios más rigurosos no puede darse. Y la función de los jueces, hay que poner atención a esto, la función de los jueces no es la de ser creadores del derecho. O sea, ellos pueden integrar el derecho cuando tienen un caso que no está contemplado en la ley, ya sea total o parcialmente.
pero eso no los autoriza a que vayan a crear, a que puedan legislar, ¿verdad? Que creen una nueva norma. Pueden crear ¿cómo se llama? La jurisprudencia, eso, los criterios jurisprudenciales para resolver un caso determinado. Por ejemplo, hubo un caso que algunos empleados de un ministerio, pues, denunciaron ante el Ministerio Público que el titular del ministerio no estaba usurpando funciones, porque el título profesional que ostentaba no se le había dado en Guatemala, sino que en Estados Unidos. Entonces, hubo varios de esos casos en que se determinó que, según la jurisprudencia de la Corte, que eso no era válido y no era objeto no se trataba de ese delito, porque no se estaba ejerciendo la profesión y por eso no podía, digamos, necesitar su número de colegiado activo, por ejemplo. Si bien se pide para las cuestiones de salarios y todo eso, pero no es preciso para desarrollar o para desempeñar un cargo público, porque el cargo público es eso, era un cargo público. No se está ejerciendo la profesión, por ejemplo, ni la de ingeniero, ni la de arquitecto, ni la de abogado, no se está ejerciendo. Y entonces fue criterio jurisprudencial de la Corte en que eso no constituía usurpación de calidad, porque sucedió con muchos funcionarios. Y como hay empleados que se prestan para hacer ese tipo de denuncias, ¿verdad? Entonces, también hay criterios ya superamos las antinomias jurídicas. Vamos a ver entonces los criterios de interpretación jurídica que existen en Guatemala, por lo menos. Y que puede ser a nivel constitucional, ¿verdad? Como el criterio de la interpretación legislativa, ¿verdad? Que se contempla en el artículo 157 de la Constitución Política de la República. Es la efectuada por la Asamblea Legislativa o Congreso por medio de leyes ordinarias o leyes interpretativas, según el artículo 157 de la Constitución, y también en la potestad legislativa que contempla el artículo 171, literal A, de la Constitución, que se complementan con la facultad del presidente de la República de sancionar y promulgar leyes, que es el principio básico del sistema democrático, pero no, el presidente con los vetos no puede entorpecer al organismo legislativo también. El veto se da antes de que salga la ley. Y tenemos otro criterio de interpretación, que es la interpretación judicial, que la efectúan quienes, los tribunales de jurisdicción ordinaria, contenida en sentencias y resoluciones que emitan, ¿verdad? También está el otro criterio de interpretación administrativa, la que efectúan los órganos de la administración pública, que se concreta en reglamentos, decretos, circulares, instrucciones y resoluciones elaborados por el Poder Ejecutivo, sujeta a los controles constitucionales. Y para eso se presta la Contraloría General, ¿verdad? De Cuentas. Ellos legislan, porque ahí sí que legislan, que no están autorizados a legislar por medio de circulares, ¿verdad? Pero cuando se interpone un recurso, pues pierde fuerza a veces las circulares de la Contraloría, porque una circular no puede ser superior a la Constitución o a una ley orgánica, por ejemplo. Y luego la interpretación jurisdiccional constitucional, que esta la efectúa el Tribunal Constitucional o el órgano máximo afín que se le otorgue tal facultad. Y los resultados interpretativos de ese tribunal serán prevalentes, obligatorios, vinculantes, y se mantienen aún en contra del criterio opuesto por los tres poderes del Estado, fíjense bien. Y en el caso nuestro, pues sería la Corte Suprema de Justicia, no, perdón, la Corte de Constitucionalidad.
También tenemos la interpretación científica o doctrinaria, que es la realizada por estudiosos del derecho, juristas y especialistas con afán científico, ilustrativo o de aporte al estudio de las reglas jurídicas positivas. Y solo tiene carácter ilustrativo, no obligatorio, y también informativo para desarrollar las instituciones del derecho. También existe la interpretación contractual, que es la efectuada por personas jurídicas individuales o colectivas en los actos jurídicos o cláusulas contractuales. Pero si bien es cierto que lo contratado es ley entre las partes, siempre y cuando no contradiga preceptos constitucionales y las normas ordinarias, ¿verdad? No es aquello que pueden crear sus propias normas en los contratos, no, todo tiene que ser regido dentro del marco del ordenamiento jurídico. Y pues tenemos ahí que la Corte de Constitucionalidad en Guatemala está contemplada en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Que se emitió, ¿cuándo se emitió la Constitución Política nuestra, jóvenes? ¿En qué año? Bueno, les dejo la inquietud, ahí lo buscan. Entonces, en el 85. Sí, cabal, muy bien, gracias, compañero. Entonces, la Corte de Constitucionalidad es el intérprete final de la Constitución, sin perder de vista que todos los tribunales pues, son garantes del cumplimiento constitucional, por supuesto. En todas las materias, los tribunales tienen que hacer prevalecer las normas y los convenios internacionales y las garantías y derechos de la Constitución. Y la Corte de Constitucionalidad es un tribunal de jurisdicción privativa. Su función esencial es la defensa del orden constitucional, siendo la Constitución la génesis del ordenamiento jurídico. Y se aplica el principio de supremacía constitucional. Y si alguna ley, reglamento o disposición de carácter general contiene vicio parcial o total de inconstitucionalidad, pues la misma Constitución prevé que las acciones se planteen directamente ante esa Corte, la que en ejercicio de sus competencias pues dilucidará si acoge o no la pretensión. Muy bien, jóvenes, entonces lo dejamos aquí, salvo que me quieran dar tiempo para que busque el video. Vamos a ver si lo encuentro. Es que era muy, muy corto. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, voy a regresar y lo vamos a exhibir aquí. Ustedes, por favor, solo me indican si lo ven. Primero que nada, te tengo que decir que si estás buscando una ¿Sí se ve? respuesta práctica, clara y sencilla respecto de este Muy bien, tema, gracias. te la voy a dar a continuación. Hermenéutica jurídica es lo mismo que exégesis y que interpretación jurídica. Si eso es lo que estabas buscando en este video, puedes salir inmediatamente de él porque esa es la respuesta práctica y lo que se suele utilizar a manera de interpretación ya a la hora de la práctica del derecho mexicano. Pero si te interesa un tema un poquito más profundo, quédate en este video. De todos modos, voy a tratarlo de hacer corto para poderte dar una explicación de por qué sostengo que al final del día, hermenéutica, exégesis e interpretación son la misma cosa. Primero que nada, te quiero contar una pequeña historia. Realmente yo, de toda la biblioteca, me dediqué a buscar en el diccionario de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde empiezan diciendo eso, que se utilizan a manera de sinónimos estos tres conceptos,
pero después hacen algunas diferenciaciones que no me dejaron del todo satisfecho. Después chequé el Recasens-Siches, tanto en introducción como en su libro de filosofía, y ni siquiera aborda el tema propiamente, se va directamente a lo que es la interpretación jurídica. Por eso es que ahí fue donde me empecé a dar cuenta que realmente son tratados como sinónimos. Por otro lado, busqué en el García Maínez. Y el García Maínez pues te habla algo parecido, dirigido, inclinado hacia lo que es la interpretación jurídica. Posteriormente entré a los criterios de la Corte. Entré a buscar precedentes, sentencias y ¿qué crees? Efectivamente, me di cuenta que la Corte y los tribunales colegiados en las tesis y jurisprudencias prácticamente los usan como sinónimos, aunque ahorita te voy a dar alguna pequeña diferencia en ese terreno. Y por último, chequé dos fuentes. Una pequeña monografía de Manuel Atienza en donde trata de parafrasear y trata de citar una obra de Zagrebelsky. Y ese lo tengo aquí precisamente. Y aquí es donde me gustó el concepto que utiliza Atienza parafraseando a Zagrebelsky. Y fíjate lo que dice. Nos hallamos ante un dilema clásico de la hermenéutica, la interpretación como conocimiento o creación del significado, que implica discutir el significado de atribuir, si atribuir un significado es un puro acto de conocimiento o de reflejo del contenido de un texto, o si es, al menos en parte, un acto de voluntad creadora, es decir, un asignarle al texto, un hacerle decir lo que no dice por sí mismo o no dice unívocamente. Creo que esa es la mejor definición que podríamos entender respecto de lo que es la hermenéutica. La hermenéutica viene del dios Hermes. Hermes era el dios mensajero. ¿Por qué? Porque él era el que se encargaba de transmitir mensajes entre los dioses. Entonces se dice que viene de Hermes, hermenéutica, porque al ser mensajero tenía que interpretar el lenguaje de los dioses. Y de ahí viene que hermenéutica es la interpretación de textos religiosos, filosóficos, jurídicos o de cualquier otra índole. De ahí viene el concepto en la etimología griega. Desde luego que estas definiciones no nos dejan del todo claro y del todo satisfechos. Por esa razón, yo te vengo a decir en este video que independientemente de la raíz etimológica, independientemente de la doctrina que puedas tú encontrar, yo te diría, sé pragmático, no te compliques. La hermenéutica es desentrañar, darle un significado, buscar qué es lo que se quiso decir en un texto normativo. Algunos dicen que es el arte de interpretar algún texto en específico, no necesariamente jurídico, pero sí, cuando hablamos de hermenéutica jurídica, es interpretar, desentrañar, encontrar concepto y significado respecto de lo que es un texto normativo, una ley, un código, etcétera. Por otro lado, ¿qué es la exégesis? Exégesis lo entiendo como un análisis particular de una norma en concreto y la hermenéutica es toda la teoría. Por ejemplo, yo puedo hacer una exégesis del artículo 1949 del Código Civil Federal, pero toda la teoría doctrinal de la interpretación será la hermenéutica. Pero cuando hable del 1949 del Código Civil, haré una exégesis. Es decir, es particular, mientras que la hermenéutica será general. Si tú en la práctica los usas como sinónimos, nadie te va a decir absolutamente nada. Si te quieres ver más pulcro, cuando hables de un artículo, di exégesis. Cuando quieras hablar de la interpretación en sentido amplio, pues di hermenéutica jurídica. Y si no te quieres meter en problemas, di interpretación jurídica únicamente. Ahora bien, por último, te quiero decir algo muy importante. A la hora de que tú entiendas este tipo de conceptos, trate de ser lo más práctico posible, porque acuérdate que interpretar es darle un significado a las cosas. Y en este concepto de significado, te puedes meter en un terreno extremadamente pantanoso. Por ejemplo, la diferenciación entre lo imaginario, lo real y lo simbólico.
Y todo este tipo de significaciones que tiene la mente te puede llevar hasta un tema que sale de lo jurídico y te mete a un tema psicoanalítico, de psicología, etcétera, porque cada quien interpreta de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con sus subjetividades. No hay interpretación objetiva. Por lo tanto, pues evitémonos problemas. Y si tú tienes un caso concreto, trata de interpretar siempre con base en los principios de interpretación, principios generales del derecho y técnicas pulcras de interpretación jurídica para que no cometas un error como abogado o como jurista. De todos modos, trata de guardar la técnica, pero si no te quieres meter en problemas, sé pragmático y habla de interpretación jurídica. Pero tú ya sabes que la teoría de la interpretación en el derecho es la hermenéutica jurídica y que el oficio o la actividad de interpretar un texto concreto o artículo concreto será la exégesis de ese artículo o documento en específico. Nos vemos en una nueva transmisión. El juez o la juez debe asumirlos como una creencia personal que no sea Gracias por la clase, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Otra vez.